Muy buenas noches. Les damos la bienvenida ya a la quinta sesión de la capacitación. Mencionar que para el ingreso a las sesiones no olviden ingresar con su nombre y apellido y así no tener ningún inconveniente. También les recordamos que para cualquier consulta, duda que tengan durante la sesión, pueden realizarlo a través del chat o levantar la manito virtual para acceder al micrófono. Bien, ingeniero Norman, muy buenas noches. Damos inicio a la sesión de hoy. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, estimada Roxana. Entonces, hoy día vamos a continuar lo que es el módulo 4. En el anterior módulo, justamente, hemos visto lo que era el principio de funcionamiento, las bases para comprender el principio de funcionamiento de los equipos, especialmente del transformador, ¿no es cierto? Hemos visto leyes electromagnéticas, conceptos importantes como la definición de núcleos, de vanados, también hemos visto fenómenos que se manifiestan, ¿no? Y que más adelante se va a utilizar, corrientes parásitas, curva de histéresis, todo eso, ¿no? Y hemos continuado ese módulo justamente haciendo una descripción. Hemos abordado lo que eran las partes internas del transformador, ¿no? Porque en este módulo 4 que es principales componentes de equipos de patio, en la parte de transformador hemos dividido en partes internas, que ya hemos culminado la anterior sesión. Ahora nos toca abordar lo que son las partes externas y los accesorios de los transformadores. Y continuamos con los demás equipos de patio de subestaciones. Entonces, eh, al ser el transformador de potencia, el activo más importante de una subestación, entonces por eso hemos enfatizado, ¿no?, a este componente y lo vamos a seguir enfatizando. Entonces, comencemos. Bueno, como les había adelantado, ahora nos toca abordar lo que son las partes externas de los transformadores de potencia, accesorios, y luego abordaremos los conceptos constructivos de los demás equipos de patio. Bien, entonces, como ya les había adelantado, la parte externa de un transformador de potencia está constituido por lo que es el tanque principal. Los aisladores también son denominados bushings, bujes, ¿no? El sistema de enfriamiento, entre los que veremos el sistema ONAN o ONAF, ¿no es cierto? Y otros sistemas que están asociados a este. Y por último, abordaremos o veremos lo que son el sistema de preservación de aceite. Todo esto dentro de lo que son las partes externas del transformador de potencia. Entonces, el tanque principal de un transformador de potencia también es llamado cuba. Es un elemento importante de tipo rígido, es hermético y soporta altas presiones, como también la presión de vacío, ¿no? Sin deformación permanente. Y su finalidad es alojar toda la parte activa del transformador y el líquido aislante, que en este caso es el aceite dieléctrico, ¿no? Este componente que ven en la diapositiva tiene el objetivo, tiene su función de proporcionar protección mecánica y eléctrica a lo que es la parte activa, ¿no? Además de radiar el calor generado por las pérdidas de energía en el transformador.
La cuba entonces debe tener un área suficiente para disipar el calor interno sin que su elevación de temperatura sea mayor a la clase térmica del aislamiento que hemos especificado. En el tanque también se van a ubicar, se van a alojar los dispositivos de drenaje y muestreo de aceite, por ejemplo. Este componente, las cubas, poseen huecos para conectar los radiadores eh, y los bushings, ¿no es cierto? Y la placa de identificación del mismo. La cuba entonces debe proporcionar entonces puntos de apoyo para el transporte y para su transporte, ¿no? Y para cargar también, ¿no? A los camiones. Entonces, y también debe soportar todos los accesorios, ¿no? Que están involucrados en él. También la base del tanque principal debe ser capaz de soportar las maniobras de levantamiento del transformador justamente durante la carga o la descarga del mismo, ¿no? Esto ya en cuestiones de transporte, todo lo que implica la logística, ¿no? Ingeniero Norman, se encuentra con el micrófono apagado. Perdón, como les decía, los bushing son llamados, bueno, los aisladores son denominados igual bushings, bornas o bujes, y su función principal, su propósito es permitir el paso de los conductores que conectan la parte interna del transformador con el exterior de manera aislada, ¿no? En otras palabras, podemos decir que los bushing son aisladores terminales de bobinas, ¿no? Que están situados sobre la tapa del transformador y son utilizados para sacar los terminales del interior hacia el exterior, atravesando el tanque o la tapa del transformador, ¿no? Aislando en conclusión la conexión de las bobinas con el exterior. Los bushings son fabricados con materiales de alta capacidad de aislación, como por ejemplo pueden ser fabricados de porcelana vitrificada o material polimérico, ¿no? Bien, entonces, también en la diapositiva tenemos los tipos de bushing que, bueno, vamos a empezar a realizar una explicación, ¿no? Entonces, como les iba comentando, el tamaño y la forma y el tipo de bushing varían según la tensión y según la corriente de operación a la que será sometido, ¿no? La distribución de potencial en el aislador tiene un comportamiento no lineal. Esto es peligroso ya que existen lugares con mayor tensión dentro del mismo, ¿no? Es por esta razón que los fabricantes introducen capacitores para uniformizar el campo eléctrico en las paredes del aislador. Entonces se logra uniformizar la distribución de potencial mediante tubos concéntricos de aluminio que tienen la función de divisores capacitivos. En la parte inferior del aislador se pueden instalar transformadores de cociente, tipo toroide, en el interior ya del transformador, ¿no? Esto resulta económico porque la bobina primaria del transformador de corriente es el conductor mismo que pasa por el aislador y el aceite aísla el conductor, ¿no?
De acuerdo entonces a la clase de aislamiento y potencia del transformador, los bushings pueden ser bushings de tipo sólido, son dos los que existen, bushings de tipo sólido y bushings de tipo condensador o bushings de tipo capacitivo, ¿no? Como ya les estaba adelantando, estaba comentando. Entonces, los aislamientos típicos utilizados en los bushings de tipo condensador, entonces son el papel impregnado con aceite o IP, el papel impregnado con resina, RIP, y el papel de resina, ¿no? RBP. Ahí pueden ver unas figuras, ¿no? Esto difiere uno al otro bueno, respecto a su fabricación, ¿no? Entonces, los bushings de tipo sólido se usan comúnmente en aplicaciones como transformadores pequeños de distribución. La principal limitación del bushing de tipo sólido es su capacidad para soportar voltajes por encima de 90 kilovoltios. Por lo tanto, sus aplicaciones están limitadas, se puede decir, a clasificaciones de equipos, por ejemplo, de 25 kV, que tienen voltajes de prueba de 70 kV, ¿no? Un ejemplo de este tipo de bushing, los bushings de tipo sólido, pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Y en la parte izquierda tienen las partes, están las puntas en rosca en ambos extremos, la tapa del aislante, junta de sellado, ¿no? El aislante mismo, la brida de montaje, ¿no? Entre sus componentes, ¿no? Bien, entonces, como en resumen, el tipo sólido se usa más en aplicaciones de distribución, ¿no? O en bajas tensiones. Ahora, también tenemos los bushings de tipo condensador. Generalmente son utilizados para soportar altos voltajes. Este es el que mayormente utilizan los transformadores de alta tensión. Entonces, los bushings de tipo condensador, entonces son utilizados ya para el devanado de alta tensión del transformador de potencia. Entonces, actualmente esta construcción se utiliza prácticamente para todos los valores nominales de voltaje por encima del voltaje del sistema de 25 kV, se puede decir, y se ha utilizado para bushings a través del voltaje del sistema de 1500 kV en otros países, ¿no? Los bushings de tipo condensador están compuestos por los mismos elementos que los bushings con aislamiento sólido, pero estos incorporan una estructura condensadora, ¿no? Un equipo, un capacitor, ¿no? Un conjunto. El condensador está entonces ubicado en el interior del cuerpo de porcelana y rodea al conductor, ¿no? El condensador está formado por varias capas metálicas separadas por láminas aislantes. Diferentes fabricantes han usado una variedad de materiales y métodos para hacer bushings de tipo condensador, ¿no? Los bushings de tipo condensador implican muchos más detalles técnicos y de fabricación que los bushings de tipo sólido. Y por lo tanto, estos son más costosos, ¿no? Sin embargo, debemos notar que la dimensión radial requerida para el bushing de tipo condensador es mucho menor que la construcción de tipo sólida, ¿no? Bien. Y, o sea, esto entonces nos ahorra material, ¿no? Eh, dentro del bushing. Los bushings de tipo condensador también usan aceite mineral, generalmente contenido dentro del mismo, ¿no? En nuestro país el aceite aislante que tienen los bushings
está separado del aceite de la cuba del transformador y tienen sus propios indicadores de nivel. Lamentablemente, por razones de tiempo, este tema de los bushings, tema de los análisis, ¿no? Con estos componentes, con estas partes, no se lo va a maximizar, pero es un tema muy interesante para estudiarlo, ¿no? Los tipos de bushing y su comportamiento, ¿no? Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento de un transformador está compuesto por ventiladores y radiadores, como pueden ver en la diapositiva. Entonces, en los transformadores de potencia se conectan baterías de radiadores en los lados de mayor dimensión del tanque principal con el objeto de aumentar la superficie de refrigeración y por tanto la potencia del mismo, ¿no? La instalación de radiadores facilita la instalación de ventilación forzada, que ya vamos a ver más adelante. Los radiadores se conectan por medio de tuberías que se ubican en la parte superior e inferior mediante bridas y válvulas que facilitan el desmontaje sin vaciar el aceite de la cuba. La transferencia de calor se produce mediante la circulación del aceite por la cuba y los radiadores, ¿no? El aceite va circulando, como ven ustedes, de más o menos de esta manera, ¿no? Va circulando, ¿no? Mediante este intercambiador de calor. Entonces, en nuestro país bueno, se deben especificar que los radiadores no sean directamente soldados al tanque del transformador. Para esto se solicitan válvulas y bridas, ¿no? Además, para el transporte deben ser despachados en forma separada de la cuba. Esto por la falta de vías en esas dimensiones, ¿no? Bien. Ahora, como les decía, los transformadores pueden tener ventiladores que se montan de manera independiente en la parte inferior o en la parte lateral superior de los radiadores, ¿no? Utilizados para mejorar la refrigeración del transformador por la acción del flujo de aire forzado. Entonces, sus contactos están comandados por el termómetro de aceite. Son utilizados para atender a potencias superiores durante horas de carga pico y periodos de emergencia, sin rebasar los límites de elevación de temperatura en el aceite y en los devanados del transformador. Bien, también tenemos lo que es el sistema de preservación de aceite, ya dentro de lo que es la parte externa del transformador, como ya estábamos comentando. Entonces, dentro de lo que es el sistema de preservación de aceite, tenemos lo que es el tanque o sistema conservador de aceite del transformador, ¿no? Que normalmente consiste en uno o más depósitos montados externamente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Está en la diapositiva. Entonces, el tanque de expansión, llamado también tanque conservador, tiene forma cilíndrica o también puede tener forma rectangular, ¿no? Se instalan en la parte superior lateral del tanque principal con el fin de compensar las variaciones en el volumen del aceite debido a los cambios de temperatura durante el funcionamiento del transformador, ¿no? Además, estos permiten reducir al mínimo posible la superficie de contacto del aceite con el aire, ¿no? Evitando entonces su deterioro, que es causado generalmente por la oxidación. El tanque de expansión tiene aproximadamente de 6 a 10% del volumen total del aceite, ¿no? Entonces, en caso de una elevación de temperatura, eh, a- eh, en caso de una elevación de temperatura, ya sea provocado por incrementos de carga, o que el nivel de aceite se eleve comprimiendo el gas, ¿no?
el aire, o sea, el aire en la mitad superior del tanque de expansión. Si esté sellado o es expulsado hacia la atmósfera, si tiene respiradero, ¿no? En algunos transformadores se tienen dos tanques de expansión montados en un mismo cilindro con sus respectivos respiradero, ¿no? Con el fin de independizar el aceite del transformador y del cambiador de relaciones bajo carga que hemos comentado ya en la anterior sesión. Entonces, esto justamente lo estamos viendo acá, ¿no? El tanque de expansión del tanque principal y el tanque de expansión del conmutador, ¿no es cierto? Y acá vemos el respiradero, ¿no? En este caso tiene dos respiraderos, ¿no? Para el conmutador, para el tanque de conmutador y para el tanque de expansión del tanque principal, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, dentro del tanque de expansión se usa una membrana que es flexible, con características flexibles, que se denomina, bueno, son bolsas de neopreno que se pueden expandir o contraer según la variación del volumen de aceite, donde la parte externa de esta bolsa está en contacto con el aceite y la parte interna de esta bolsa está en contacto con la atmósfera, ¿no? A presión atmosférica, ¿no? Tal como se muestra en la parte inferior, ¿no? Como estamos viendo acá en esta diapositiva. También pueden existir transformadores sin tanque de expansión, disponiendo de un colchón de gas que puede ser nitrógeno seco o aire seco, muy frecuente en transformadores de distribución, ¿no? Acá, ahora, una vez que ya hemos terminado lo que son las partes externas del transformador eléctrico de potencia, ahora nos toca abordar lo que es la parte, bueno, los accesorios que constituyen el transformador, ¿no? Entre los accesorios se puede mencionar lo que son el indicador de nivel de aceite, dispositivo de alivio de presión, el relé de presión súbita, el relé Buchholz o relé de gas, deshumidificador de aire o filtro, también lo llaman filtro de silica gel, sensores de temperatura, transformador de corriente, ¿no? Hay transformadores de corriente que están acoplados en la parte inferior de los bushing, ¿no? Eso creo que mostramos una fotografía en la sesión 1, ¿no? Al finalizar. Bueno, el indicador de nivel de aceite es un accesorio montado en la pared exterior del tanque de expansión. Su función es indicar y controlar el nivel de aceite en todo momento, ¿no? En el tanque principal o, bueno, y en los compartimientos asociados, ¿no? Al tanque. Entonces, el indicador de nivel consiste en un eje giratorio que tiene en un extremo un flotador que soporta una varilla, ¿no? Conectado al indicador, ¿no? Y en el otro extremo un imán permanente que realiza el giro del rotor y permite el movimiento vertical del flotador, ¿no? Esto se mueve de esta manera, ¿no? Existen dependiendo de los fabricantes, pueden existir otros modelos, ¿no? Bien. Entonces, cuando el nivel de aceite varía, entonces el flotador acciona la varilla de soporte que hace girar el imán permanente, ¿no? Por acople magnético y este a su vez acciona el rotor del índice. La bordera que viene de los contactos pueden ser utilizados para el control de ventiladores o energizar una alarma, ¿no? Este indicador de nivel está graduado en temperatura y no en nivel de aceite, ¿no?
Para observar si se tiene un nivel normal de aceite, se debe comparar la temperatura del aceite, que está indicada por un termómetro, con la temperatura del indicador de nivel, ¿no? Si ambas temperaturas, por decir, son iguales, significaría que el nivel de aceite es el correcto, ¿no? Y si el indicador señala una temperatura menor a la del termómetro, del transformador, significaría que existe un déficit de aceite, ¿no? Se puede decir. Dispositivo de alivio de presión. Bueno, un dispositivo de alivio de presión de transformador también se llama válvula de alivio de presión. Una válvula de alivio de presión es un tipo de válvula que se utiliza para liberar el gas almacenado en varios equipos con el fin de mantener un nivel de presión óptimo. Un nivel de presión óptimo. La válvula de alivio de presión se abre gradualmente a medida que aumenta la presión para liberar la cantidad necesaria, ¿no?, de presión. ¿Y por qué se utiliza el dispositivo de alivio de presión? Entonces, el devanado del transformador está alojado en el tanque de aceite del transformador. Entonces, el aceite se utiliza en el transformador lleno de aceite para aislamiento y también para fines de refrigeración, ¿no? En caso de falla dentro del transformador causada por un cortocircuito repentino y severo, el aceite de transformador se calienta y se desprenden enormes gases en el tanque, en el tanque del transformador, ¿no? Que causan un aumento sustancial en la presión interna que desarrolla la presión en el tanque del transformador, ¿no? Si al aumento de presión no se ventila fuera del tanque de transformador, entonces puede haber peligro potencial, ¿no? De explosión mismo del tanque de transformador. En este caso, lo que es el dispositivo de alivio de presión del transformador se utiliza justamente para proteger el transformador, ¿no? Justamente contra esos fenómenos. El tanque del transformador no está diseñado para sostener la presión, ya que no se considera un recipiente a presión y si la presión del gas no se ventila fuera del tanque de transformador, entonces el tanque puede explotar, ¿no? Como mencionaba. Por lo tanto, para liberar el exceso de presión del tanque del transformador, se instalan justamente estos dispositivos, ¿no? El dispositivo de alivio de presión, justamente para transformadores con aceite, ¿no? Entonces, y para así proteger lo que es el transformador en condiciones de falla severa, ¿no? El relé de presión súbita. Entonces, aparte de lo que es la válvula de alivio de presión, también se tiene lo que es el relé de presión súbita. Eh, entonces, los arcos internos en los transformadores sumergidos en líquido, ¿no? Pueden vaporizar el líquido circundante y aumentar la presión del tanque debido al aumento repentino de volumen, ¿no? Entonces, el relé de presión súbita disparará el transformador y hará sonar una alarma si se produce un aumento rápido de la presión del tanque, ¿no? El relé de presión súbita está diseñado de tal manera que pueda distinguir entre un aumento lento y repentino de la presión del tanque, ¿no? Los relés de presión súbita solo detectan grandes fluctuaciones de presión repentinas, ¿no? También debemos tomar en cuenta que un relé Buchholz, si estuviera instalado, también va a detectar una falla grande y disparará el transformador, ¿no? Debido al rápido flujo de líquido desde el tanque principal al tanque conservador. Por lo que entonces tendríamos nosotros, aparte del Buchholz, o sea, dos protecciones, ¿no? Dos dispositivos de protección para este tipo para este tipo de eventos, ¿no? Entonces, estos dispositivos, el relé de presión súbita, eh, eh, bueno, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Los relés
de presión súbita modernos están constituidos de 3 fuelles, como se ve en la diapositiva. Las fluctuaciones de la presión del transformador desvían el fuelle de detección principal. Luego la protección se transfiere a 2 fuelles de control dispuestas como una barra de equilibrio, ¿no? Una a cada lado de un punto de pivote central, ¿no? Uno de los sensores de presión cambia a través de un pequeño orificio variable, mientras que el otro utiliza un orificio fijo más grande, ¿no? El fuelle de orificio más pequeño tiene una función de retardo al registrar cambios de presión debido al orificio pequeño, ¿no? El diámetro del orificio más pequeño se regula automáticamente mediante una tira bimetálica, como se muestra, ¿no? Esa tira bimetálica se ajusta con las fluctuaciones normales de temperatura en el líquido aislante, ¿no? El fuelle de orificio más grande responde a los cambios de presión inmediatos y se ve afectado mucho más rápidamente, ¿no? Las diferencias de presión dentro del tanque harán que la barra de equilibrio se incline y esto activa un interruptor con la alarma y el apagado, o sea, resulta un apagado, ¿no? Entonces, el relé de presión súbita se reinicia automáticamente cuando los 2 fuelles vuelven a alcanzar el equilibrio de presión, ¿no? Termómetros. También dentro de lo que son los accesorios, tenemos lo que son los termómetros. Los termómetros son termómetros de aceite con bulbo. Se conecta con un tubo muy fino para mover el índice de expansión y contracción del aceite, cuyo objetivo es vigilar la temperatura del transformador en servicio, ¿no? Las condiciones de funcionamiento, condiciones internas en su interior también, ¿no? En los transformadores de menor potencia, la temperatura del transformador del aceite es vigilada por un termómetro, mientras que en los grandes transformadores también se vigilan la temperatura de las bobinas y es común el uso del termómetro de imagen térmica, como se muestra en la diapositiva, ¿no? Termómetro de punto caliente. El termómetro de punto caliente es un termómetro utilizado para medir la temperatura de uno o varios devanados de transformador. Entonces tenemos 2 maneras de medir el punto caliente a través de sondas colocadas en las bobinas del transformador. Esto no es recomendable debido a que en las bobinas, o sea, se producen esfuerzos electromecánicos, ¿no? Y como la sonda está colocada cerca de las bobinas, con el tiempo estas envejecen y dejan de funcionar. El utilizar termómetro de imagen térmica, como se ve en la diapositiva, eh, se coloca lo que es un transformador de corriente, una de las fases, ¿no? La corriente medida se lleva a un autotransformador que alimenta una bobina de calefacción. Su temperatura de calefacción es directamente proporcional a la corriente que circula en el autotransformador, ¿no? La bobina de calefacción se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado, en donde se ubica un bulbo en el cual a su vez se une por medio del un capilar de termómetro cuadrante, ¿no? También tenemos lo que es el respiradero. Entonces, el respiradero dentro de lo que son los accesorios. El respiradero es un accesorio propio de los transformadores con tanque de expansión. Su función es eliminar la humedad del aire y evitar que impurezas ingresen al interior, ¿no? Debido a movimientos del aire, aspiración o expulsión, ¿no? Que son resultantes de la fluctuación de la temperatura del aceite. El respiradero consiste entonces en una cámara donde se aloja el elemento absorbente de humedad, que generalmente es el silica gel, y un filtro con un pequeño depósito de aceite, ¿no? Además de un tubo que conecta al tanque de expansión. Entonces el silica gel en condiciones normales es de color azul. A medida que va absorbiendo humedad, cambia su color a rosa. El filtro con aceite, entonces, ubicado en la parte inferior del respiradero, no deja pasar esas impurezas, ¿no?, del aire.
Cuando la temperatura del aceite disminuye, entonces ingresa aire húmedo externo por los orificios del vaso. Eh, burbujea a través del filtro, se puede decir, pasa por el cilindro de aspiración donde entra en contacto con el silica gel, ¿no? El cual retiene la humedad, permitiendo el ingreso de aire seco al tanque de expansión, ¿no? Justamente el tanque de expansión es arriba, ¿no? Entonces esas partes que puede tener, por ejemplo, la tapa superior, la junta hermética, el silica gel, que es de color azul, ¿no? Normalmente, la protección exterior, la tapa inferior, vaso sello hidráulico, el aceite. Acá se tiene el indicador de nivel mínimo, la malla separadora, varilla de armado, cuerpo visor, ¿no es cierto? El silica gel, como una ventaja que tiene, puede regenerarse tantas veces como sea necesario, ¿no? Esto calentándolo en un horno, ¿no? Tiene vida útil casi ilimitada cuando es convenientemente tratada, ¿no? Como, ya que puede ser reactivado sin que varíen sus propiedades químicas y físicas. Bueno, el otro dispositivo es uno de los más importantes, el relé Buchholz. El relé Buchholz o relé de gas es un detector de gases fijado en la tubería de conexión entre el tanque principal y el tanque de expansión, ¿no? Protege al transformador inmerso en aceite contra fallas internas, ¿no? Es accionado por acumulación de gases y está constituido y provisto con contactos de alarma y disparo, ¿no? De interruptores. Las fallas en el aislamiento del devanado del núcleo y conexiones eléctricas que son deficientes originan justamente calentamiento local, el cual a cierta temperatura causa la descomposición del aceite en gases que se elevan a través del aceite y se acumulan en la parte superior del transformador, ¿no? Algunos gases son consecuencia normal del envejecimiento del aislamiento, principalmente por la antigüedad, puede ser, y sobrecarga de los transformadores, ¿no? El relé también opera cuando el nivel de aceite desciende por debajo de un límite determinado, ¿no? Son como, se puede decir que su funcionamiento está basado en tres eventos, tipos de eventos, ¿no? Que más adelante se va a detallar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, entre sus partes podemos ver la válvula de purga de gases, los flotadores, ¿no? Los contactos, el tanque de expansión que debería estar acá, la válvula de prueba de los contactos, ¿no? Y este es de la cuba del transformador, ¿no? También pasamos entonces a la siguiente. Acá se tiene un proceso justamente de cómo opera, ¿no? Cómo funciona. Entonces, lo que es el principio de operación del relé Buchholz, como primer evento nos podemos dividir que para fallas pequeñas, o sea, cada vez que ocurre una falla pequeña dentro del transformador, las corrientes de falla producen calor y este provoca la descomposición del aceite dieléctrico y se forman burbujas de gas, ¿no? Estas burbujas se desplazan hacia arriba y quedan captadas por el relé Buchholz, ¿no? La concentración de estos gases tiende a disminuir el nivel de aceite dentro del relé, ¿no? Y accionará el flotador superior y este se dará los contactos, ¿no? Los contactos del interruptor. Bueno, respecto a la fabricación, estos contactos antiguamente eran, o sea, basados en interruptores de mercurio, ¿no? Eh, bueno, hoy día utilizan otra tecnología. Entonces, como les iba diciendo, este va a cerrar lo que son los contactos, conectando así el circuito de alarma, ¿no? Entonces, por tanto, una falla pequeña, podemos decir que activa la alarma, ¿no?
Entonces, bueno, aquí ya dice, ¿no? Se explica, se produce el cierre del interruptor de mercurio, que antes era de mercurio, y posterior alimentación del circuito de alarma, ¿no? Bueno, ahora para fallas que podemos decir principales, durante fallas principales donde se origina una violenta emanación de gases, podemos decir, que provoca un desplazamiento del aceite de la cuba al tanque de expansión, antes de que los gases lleguen al relé, haciendo por efecto del impulso producido por el aceite, o sea, hace girar en torno a su eje de flotador inferior y provoca el cierre del interruptor, ¿no? Que excita un relé auxiliar, dando lugar a la desconexión, ¿no? Del transformador. Esto ya es con el segundo flotador, ¿no? Ya gira, ¿no? Por, entonces, el contacto del flotador de disparo, también se cierra si el volumen de los gases que ascienden al relé hace descender el nivel del aceite hasta llegar al nivel del flotador inferior. O sea, los dos flotadores ya habrían actuado, ¿no? El relé también actúa cuando el nivel de aceite desciende por debajo de un límite determinado, ¿no? ¿No? Entonces, complementando acá lo que decíamos en esta parte que se activaba la alarma, entonces, cuando el gas sigue empujando el aceite dentro del relé, hace que justamente el segundo flotador caiga y se active el circuito de disparo, ¿no? El disparo también, bueno, aquí se da, dice que se da si el aceite baja en el transformador, ¿no? En otra situación, el disparo también se puede dar si el flujo de aceite es turbulento, ¿no? Esto debido a la generación de gas por cortocircuitos y otras fallas de gran importancia, ¿no? Acá se tiene una pequeña ilustración justamente de lo que es el funcionamiento del Buchholz, que lo voy a proyectar. Justamente describe las condiciones, ¿no? Desciende, ¿no? Entonces se activa al circuito de alarma, cierra los contactos. En este caso igual está de un interruptor de mercurio, pero el concepto es el mismo, ¿no? Y el circuito de disparo, ¿no? Y así es como funciona, ¿no? Alarma y disparo son lo más importante de esto que son los relés Buchholz, ¿no? Y ya, ahora también tenemos lo que es el sistema de refrigeración, como les había comentado. Eh, están aquí, pueden ser incluidos lo que son los ventiladores y, bueno, los tipos de ventilación, ¿no? Como se había adelantado, tenemos lo que son eh, ONAN, bueno, la selección de, podemos decir que del sistema de refrigeración es muy importante para definir la capacidad y el costo de un transformador, ¿no? Porque la disipación de calor influye en la vida útil y en la capacidad de carga, ¿no? Así como también en el área de instalación del transformador, ¿no? Entonces, a medida que el transformador incrementa su potencia, el tanque y los radiadores no son capaces de disipar el calor generado por las pérdidas, ¿no? Para evitar que la temperatura en el aislamiento no sobrepase sus límites admisibles, se utilizan diferentes sistemas de refrigeración, ¿no? Por tanto, los sistemas de refrigeración más empleados, más utilizados, se basan en bombas de aceite y ventiladores de aire, ¿no? Estos pueden ser, como vemos en la diapositiva, ONAN,
que viene del inglés. Oil natural, se puede decir, circulation, air, natural circulation, ¿no? ONAN. Entonces, en este sistema, tanto el aceite como el aire circulan de forma natural. Es decir, la refrigeración del aceite se realiza por convección natural, ¿no? Dentro de la cuba, mediante sus paredes, o bien ya sea provisto, o sea, por los radiadores, ¿no? Como hemos comentado. También tenemos ONAF. En este sistema, el aceite circula de forma natural y el aire es forzado para su circulación mediante ventiladores, ¿no? La refrigeración se realiza a través de los radiadores con el propósito de aumentar la capacidad de disipación de calor en las superficies de enfriamiento, ¿no? También tenemos OFAF. En este sistema, la circulación del aceite es forzada hacia los radiadores mediante bombas y el aire también es forzado mediante ventiladores, ¿no? El ODAF. En el ODAF, la circulación del aceite es forzado y dirigida hacia los radiadores y canales en su interior, y con circulación forzada de aire mediante ventiladores, ¿no? En muchos casos, podemos decir, se utilizan sistemas de refrigeración combinados con el objeto de reducir las dimensiones del transformador, ¿no? Entonces se designa, por ejemplo, podemos nombrar, por ejemplo, ONAN, ONAF o FAF junto a sus potencias correspondientes, ¿no? Bien, con esto se ha concluido lo que eran las partes externas y los accesorios. Ahora vamos a hacer una breve descripción de los del autotransformadores. Los autotransformadores son máquinas eléctricas de construcción y características similares a los transformadores. Se diferencian por el hecho de que tienen un solo devanado, ¿no? Con un punto de conexión común entre el primario y el secundario. Es decir, la transferencia de energía entre los dos circuitos se da por acoplamiento magnético y en parte por conexión eléctrica directa, ¿no? El único devanado de un transformador actúa a la vez como primario y secundario y se constituye con un núcleo magnético, ¿no? Entonces, bien, comparando lo que es autotransformador con transformador, se pueden mencionar ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, los autotransformadores respecto a un transformador tienen mayor capacidad de transferencia de potencia, también tienen mayor rendimiento, menor impedancia interna, menor costo inicial, menor dimensión y peso, menor utilización de los equipos de refrigeración, ¿no? Menor aislamiento eléctrico. Eso ya podemos decir como desventaja, ¿no? En las desventajas de los autotransformadores con respecto a los transformadores, podemos decir que son menor aislamiento eléctrico entre los devanados primario y secundario. Otra desventaja es que no existe separación física entre los devanados, ¿no? Como hemos visto en la descripción. Eh, Como desventaja también se tienen mayores corrientes de cortocircuito y otra desventaja también es la utilización de más protecciones, lo que nos quiere decir que presenta mayor complejidad, ¿no? Bien, también ahora vamos a entrar a lo que es el interruptor de potencia. Entonces, brevemente vamos a ver las partes de los interruptores de potencia. Los interruptores de potencia cuentan con los siguientes componentes principales, como se muestra en la figura.
Podemos tener la cámara de interrupción, donde ocurre la conducción, eh, interrupción de la corriente, a su vez está formada por elemento de interrupción, el cual es un compartimiento donde se debilita y apaga el arco eléctrico. Contactos fijos y móviles son elementos para cierre o interrupción eléctrica del circuito de alta tensión. ¿M? El medio de extinción ayuda en la extinción del arco eléctrico y a enfriar la cámara de interrupción, ¿no? Aislamiento soporte. El aislamiento soporte es el elemento de soporte para la cámara de interrupción y de aislamiento a tierra, ¿no? De las partes bajo tensión del transformador, del interruptor, perdón. Y también se tiene lo que es el mecanismo de operación y control, donde se almacena la energía requerida para cerrar o abrir los contactos y donde se monitorea el estado y las órdenes que se generan para la operación del interruptor, ¿no? Bueno, se pueden tener igual mecanismo monopolar y tripolar, ¿no? Bueno, la formación del arco eléctrico. La formación del arco eléctrico es el principal problema en el proceso de apertura de un interruptor, de un circuito recorrido por corriente, ¿no? Debido a la ionización del medio de extinción, producto de altas temperaturas y presiones en la cámara de interrupción. En el proceso de interrupción, como se muestra en la diapositiva, los contactos comienzan a separarse y la corriente que circula a través de ellos ahora progresivamente circula por una sección menor. Esto hace que aumente su densidad. Esta concentración de corriente produce calentamiento con vaporización y o emisión termoiónica de los metales, ¿no? Y la ionización del medio. Entonces permite el inicio del arco que da continuidad al circuito mediante un conductor plasmático, ¿no? El proceso de ionización se origina por la descomposición de moléculas que conforman el medio de extinción por elevadas temperaturas, producto de colisiones entre estas moléculas y electrones aportados por la corriente, ¿no? En corriente alterna, el primer paso de la corriente, en corriente alterna, o sea, al primer paso de lo que es la corriente por su cero natural, el arco se extingue de tal manera que la rigidez dieléctrica del medio de extinción se restablece rápidamente dadas las escasez de partículas conductoras, ¿no? Bien. Bueno, ahora se realiza lo que es una clasificación. Una clasificación. Entonces, podemos clasificarlos eh, según el diseño externo. Se puede tener según el medio de extinción, según el mecanismo de operación, ¿no es cierto? Según el diseño externo, se pueden tener interruptores de tanque muerto, interruptores de tanque vivo, ¿no? Según el medio de extinción, interruptores de vacío, interruptores de aceite, interruptores de aire comprimido, interruptores de SF6, ¿no? Según el mecanismo de operación, se puede tener un mecanismo neumático, hidráulico y a resortes, ¿no? Comenzamos entonces, según el diseño externo, el interruptor puede ser de tanque muerto. Este tipo de interruptores poseen cámaras de interrupción dentro de un tanque que se encuentra a potencial de tierra y a través del mismo pasan a los aisladores, o sea, los bushings, para conectarse al circuito de alta tensión, ¿no? Como ustedes están viendo, este tipo de interruptor ya nosotros lo vimos, ¿no? En el módulo 1, justamente como les iba comentando, acá están los CTs, ¿no?
Este caso está constituido por los PTs igual, ¿no? Entonces, el diseño justamente de este tipo de interruptor, los de tanque muerto, permite operar en condiciones extremas, como por ejemplo gran altitud, alta sismicidad y alta contaminación, ¿no? Estos equipos son bastante ideales para el mercado minero o subestaciones que tengan justamente las características, ¿no? Que hemos mencionado, gran altitud, alta sismicidad, alta contaminación, ¿no? Presentan ventajas con respecto al interruptor de tanque vivo que vamos a ver más adelante. Se pueden instalar CTs en los bushings, ¿no? Su construcción compacta ofrece mayor soportabilidad sísmica. Puede ser despachado de fábrica, ya ensamblado, ¿no? Como les había dicho, este es uno compacto, ¿no? Entonces, podemos decir que es una solución compacta, entonces con tensiones hasta 800 kV. Además, tienen corrientes de cortocircuito hasta 90 kiloamperios en 145 kV y 245 kV, ¿no? También tenemos interruptor de tanque vivo. En estos interruptores, los dispositivos de interrupción están dentro de cada uno de los polos, cámara de interrupción, ¿no? Los cuales se ubican sobre soportes aislantes, ¿no? ¿No? Entonces, por tanto, podemos decir que están a un potencial superior al de la Tierra, ¿no? Presentan, o sea, entre las ventajas comparando con la anterior, con el interruptor de tipo tanque muerto, tiene un costo inferior. Perdón, como les había dicho, entre las ventajas con respecto al interruptor de tanque muerto, su costo es inferior, ¿no? Ya que no contienen transformadores de corriente. El otro era un modelo compacto, ¿no? El de tanque muerto, menos requerimiento de espacio, utiliza menor cantidad de medio de interrupción. Esta tecnología entonces se encuentra disponible en un rango muy amplio de tensiones y corrientes, entre los que se destacan 800 kV, ¿no? Se puede decir. Según el medio de extinción, bueno, antes de continuar lo que es la clasificación según el medio de extinción, mm, eh, podemos dar ya paso al receso.